a laburar por 2 mangos. Sí, Entonces, por supuesto. Sí. esa lógica que quieren instalar desde el liberalismo, desde los libertarios de emplea por oferta y demanda, no existe. No existe, no es así. El Estado siempre tiene que regular, porque no veo a ningún empresario saliendo a decir yo quiero generar trabajo, quiero darle derecho a los trabajadores. No es así. Ojalá lo fuera así, sería menos complicado. El problema justamente es que el mercado lo que hace siempre es vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de poder ahí. Entonces, si el Estado no se mete y regula esa jerarquía de poder, no se van a dar las cosas de manera armónica. Vos hablaste recién de un acuerdo que hace con la burguesía, el sindicalismo, el gremialismo, el peronismo. Sí. ¿Qué pasó entonces? Ahora estamos con un gobierno peronista. ¿Qué pasó? Explícame, porque hay 40% de pobreza. Durante el kirchnerismo ese acuerdo no se generó. No se generó. Y con el menemismo tampoco. Yo no banqué el menemismo. Entonces, ¿cuándo? Yo no banqué el menemismo. Entonces, estamos yendo... cuando le conviene. Claro, ¿cuándo? Pues menemismo no es. ¿Ustedes qué hicieron? Kirchnerismo no es. ¿Ustedes quiénes? Ustedes, los Yo libertarios. tengo 19 años, yo no defiendo... Bueno, pero el movimiento al cual perteneces. ¿Cómo? El movimiento al cual perteneces. Es una ideología que no gobernó. Ideología. Bueno, ¿con ¿qué quién hicieron? gobernó? ¿Y qué proponen? ¿Con quién gobernó? No te estoy preguntando. Yo te estoy diciendo ahora lo que propongo. ¿Qué proponen? Bueno, yo te estoy diciendo ahora lo que propongo. No, pero no me estás respondiendo. En un punto, y eso es gobernar. ¿Cómo? Digo, no han ocupado cargos de presidencia, pero han estado en la legislación. Máximo y eso 25% con el Sogaray, no se aprobó ninguna ley. Entonces sí me puede legislar. Perfecto. Con leyes que no se aprueban, porque no pasa, no es legislar. Porque a mí me confundí con eso, para entenderlo. Yo en la capital federal estoy con Javier Milei, que es con quien milito y con quien trabajo. No, bien, ya está. Gracias. Además no es solo deslegislar, me parece que hay un montón de... bueno. Me parece que hay un montón de medidas proactivas que se pueden tomar. Desde ya hoy tenemos 850.000 pymes en la Argentina, por ejemplo. Y si nosotros condicionásemos a que cada 10 empleados que tiene una pyme hagamos que contrate uno, descontándole ese plan social del adelanto del impuesto a las ganancias, en 8 meses podríamos generar más de 1,5 millones de empleos. Otro tema es la mochila austríaca, el tema de las indemnizaciones. El 98% de los juicios laborales son por despido. En la Argentina, la antigüedad y la experiencia del trabajador se termina transformando en una contra en vez de un pro, porque justamente le genera al empleador privado un pasivo de 2.500 millones de dólares. Entonces, cuando una empresa tiene que ir a buscar crédito o hacer negocios en el exterior, lo primero que le preguntan es cuál es su pasivo. Y justamente, en lugar de beneficiarse por tener trabajadores con antigüedad, se perjudica. O sea, la respuesta de ellos siempre va a ser del mismo lado, pues están en el lugar de las empresas. ¿Cómo? ¿Ustedes piensan que si sería más fácil despedir las condiciones para despedir a trabajadores, eso incentivaría la creación de empleo privado? Despedir es contratar. El ejemplo que te acabo de decir yo. El ejemplo que te acabo de decir yo de cómo lo contrataría él si tuviera la posibilidad, pero por qué no lo contrato o por qué lo contrato en negro, es la mejor, no te puedo dar un mejor ejemplo. Es esta cuestión de decir, ante la posibilidad de contratar o no contratar, no me voy a meter en un quilombo. No le voy a pagar una indemnización a él porque me trabaje 15 días. No lo contrato y se terminó. Pero el primer derecho es el derecho al trabajo y ahí entonces le estoy negando. Por un derecho futuro que es la indemnización, le estoy negando el primer derecho que es el derecho al trabajo. Escucho a Agustina que quería No, porque a mí me parece que el debate está muy interesante, pero creo que lo que nosotros tenemos que discutir, ¿no? Teniendo de 7 de cada 10 pibes que son pobres o, por ejemplo, que están desocupados, como nos está pasando a la inmensa mayoría, es cómo generamos puestos de trabajo. No tenemos que discutir para mí cómo se lo sacamos, cómo le sacamos las indemnizaciones, cómo aplicamos una reforma laboral. Es decir, ¿qué es lo que están discutiendo ahora? Con el verso de que generaría más empleo, quieren ir atacando por los derechos de los trabajadores. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de qué manera podríamos generar puestos de trabajo para los pibes que están desocupados y para todos los que nos están escuchando ahora en este programa, que están siendo vulnerados sus derechos? Es decir, es terrible que digan que, por ejemplo, que despedir es contratar, cuando hay familias que se quedan sin comida. O sea, hay familias que se quedan sin comer. Hoy en día. Hoy, por ejemplo, un ejemplo muy claro, quiero decir un ejemplo muy claro que hoy se vio, por ejemplo, en todas las redes sociales, la empresa Latam, por ejemplo, que despidió y que todavía no garantiza la continuidad laboral de más de 3.000 familias. Hoy hicieron, por ejemplo, un reclamo y no le están dando ningún tipo de respuestas. Entonces, ¿pero de dónde cree que saque la plata una empresa que no voló por un año? O sea, ¿por qué la plata cabe en un pozo y la saquen de la tierra? Probablemente ¿Cómo la van a tener si cerraron operaciones en la Argentina? Quebró Latam Argentina y cree que saquen plata de que se lleven parte del avión los empleados. Se siguen llenando de guita a costa de los derechos de los trabajadores. Pero está la mitad del país en la pobreza. Que no tienen para comer. Sí, entonces pero yo creo que los dueños de Latam no son los que están en el medio de la pobreza. ¿Cómo? Los dueños de Latam no son los que están en la pobreza. Pero por eso, los que están en la pobreza. ¿Entendés el planteo que me estás haciendo? Que porque una persona es rica, bueno, yo voy a responder, hay una empresa entonces que tiene que... Yo quiero responder la pregunta de ella porque me parece mucho más constructivo que estar todo el tiempo defendiendo la ubicación de las empresas. Porque ustedes lo que hacen siempre es defender eso, la ganancia de las empresas. Porque la propiedad privada siempre está por encima del bien común para ustedes. Es eso, es eso. Yo lo que respondo a la compañera, me parece que es importante esto que decíamos.
hay un mercado que ya existe, un mercado laboral que ya existe y que el Estado no lo está legislando. Es decir, que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que actualmente están trabajando y que no tienen acceso a los derechos básicos que tienen los trabajadores que están dentro del empleo formal. Eso por un lado. Eso es el primer quehacer. Y después, como dije, hay que seguir fomentando la industria y la generación de empleos a través, por ejemplo, de la formación académica, del desarrollo nacional, del desarrollo científico, del conocimiento técnico, que es lo que nos va a permitir generar lugares de trabajo. Por ejemplo, bueno, se pueden pensar muchas políticas públicas concretas. Me parece que la disyuntiva está entre el interés de los que quieren seguir acarreando pobres para su negocio político personal y los que quieren generar empleo genuino a través de la producción nacional, a través de la propiedad privada entendida en función del trabajo y sobre todas las cosas la defensa de un mercado, un sector privado en el marco de una comunidad. Vos decís que eso es el frente de todos. Eso es el frente de todos, la izquierda, la corriente clasista y combativa, es Pérsico, es Grabois, es Delía, porque cuando tienen que marchar frente al Ministerio de Desarrollo Social, las dos personas son todos lo mismo. Muchos están buscando eso. O sea, no, yo no sé si ella, porque yo no... No, apoyan ideas que van a terminar deviniendo de ella claramente no dudo que su fin sea destruir al país. Yo no creo. Ustedes lo que quieren es que los pibes seamos más pobres todavía. No, eso que seamos más pobres, que nos... ¿Vos crees que yo me levanto con ganas de que ustedes tengan menos para comer? ¿Vos crees que yo me levanto con ganas de que él no se pueda vestir, de que ella no tenga casa? Por favor, ¿vos crees que yo me levanto con ganas de que ellos sean más pobres? ¿De verdad me estás hablando? Pero es lo más estúpido que escuché en el día. Pero no me puedes acusar de querer que la gente sea más pobre. Para que no haya pobres como, por ejemplo... Hagamos una política... Recién me preguntó si yo creía que ustedes dos quieren a la gente más pobre. Yo no creo que ustedes quieran a la gente más pobre. Creo que tienen ideas que para mí no son las correctas, pero yo no puedo decir que ustedes quieren que la gente sea más pobre. Eso soy completamente estúpido. ¿Yo cómo voy a querer que la gente sea más pobre? ¿Cómo voy a querer que la gente viva peor? Hay gente que le interesa seguir manteniendo los planes sociales. Dentro de su espacio hay gente que piensa eso. Pero los planes sociales a ustedes les dan poder político. Milei, ¿qué? ¿Para Milei quiere que la gente sea más pobre? Y, por ejemplo, sí, en el debate no dijo ni una sola propuesta concreta, por ejemplo, para terminar con la pobreza, para terminar con la desocupación. ¿Vos crees que agarrar de 8 horas, reducirlas a 6, esas 2 horas pegarlas por 3, armar una jornada nueva de 6 y contratar un tipo... Es decir, y ese producto... Atacar los intereses de lo que más tiene. Porque hay un puñado de gente que tiene mucha plata y el resto, la mayoría... Pero esa gente que no tiene agarra y se va, listo. Pero, o sea, ¿vos crees que la gente muere de desigualdad, no de pobreza? O sea, ¿una sociedad desigual es peor que una sociedad pobre? No, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy Entonces diciendo el problema no es atacar a los que más tienen por lo que menos tienen, sino ver cómo los que menos tienen tengan más. Para generar trabajo, para terminar con la desocupación, la izquierda viene planteando algo muy consecuentemente, que es la reducción de la jornada laboral para terminar con esa desocupación, que es la que estamos viendo muchos pibes hoy en día. Entonces, para mí es una política... De alguna manera la gente no le llega. También piden salario básico universal y la realidad es que los que más tienen a través del Foro Económico de Davos o el Fondo Monetario Internacional apoyan la política del salario básico universal y de hecho las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 instrumentan el salario básico universal. Entonces no hablen de que están en contra de los que menos tienen, de los que más tienen. Porque siguen una agenda de los que más tienen. Su revolución es de cartón. Lo único que quieren es seguir empobreciendo a la gente y volviéndola dependiente de un gobierno endeudado. Ustedes, por ejemplo, o todos, para incorporar a las personas que están trabajando, digamos, de manera no registrada? Una política muy concreta. Nosotros creemos que los planes sociales deben convertirse en empleo genuino, pero no son solamente palabras. ¿Pero vos quién te dijo que la gente que cobra un plan no trabaja? Las cooperativas de ustedes son de fantasía. ¿Cuántos cartoneros conoces? ¿Cuánta gente que tiene un potencial trabajo conoces? A ver, déjame terminar, por favor. No, pero ¿sabés por qué? La economía en un canal de televisión y estás diciendo cualquier cosa. Entonces, ¿recorres el campo? ¿Conocés la pobreza rural? Conozco bastante. Me imagino, seguramente, porque Juan Grabois siempre vivió con la plata ajena. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hay un problema, y es que los planes sociales no pueden continuar vigentes, no porque querramos dejar a la gente en la calle, ni porque somos malvados neoliberales, de ninguna manera. Porque la gente se tiene que ganar el pan dignamente trabajando. Pero las empresas... Pero que termine de hablar. Pero le hicieron una pregunta que termine de hablar. A mí no me dejan hablar. Las empresas no van a contratar a nadie si tienen, por otro lado, juicios laborales que les pueden hacer cerrar la empresa. Hoy los empresarios les conviene quebrar porque les sale mucho más alivio y mucho más barato poder quebrar y pagarle las deudas a través del fisco, a la FIP, a los bancos y demás, que poder indemnizar a los trabajadores. Ahora, lo que necesitamos nosotros es un sistema de capitalización individual y de autoindemnización. El sistema que se aplica en Austria, que es la mochila austríaca, lo que va a permitir, en primer lugar, es que el empleador, en lugar de pagarle las indemnizaciones cuando el empleado le haga juicio, es un aporte del 8,33% durante cada mes de salario que se va a acumular. Cuando el trabajador quiera renunciar, lo despidan con o sin causa, quiera cambiar de empleador o quiere inclusive irse de vacaciones o incluso para futuros aportes jubilatorios, tiene ese dinero ahorrado y cuidado en cuentas bancarias. Eso lo que por otro lado, bueno, pará, tampoco vas a monopolizar tanto la palabra, boludo. No es así que vos no te tenés que pagar. O sea, vos tenés que pagar tu propia indemnización. Y después te voy a discutir lo de los planes sociales, porque hay una concepción de que la gente que cobra un plan social no trabaja. Y eso no es así, porque vos con un plan social no vivís. La gente que cobra un plan social... Tiene que hacer
la gente que cobra un plan social trabaja todo el día y el plan social es una ayuda económica porque con el trabajo que tiene, que muchas veces, por ejemplo, son cartoneros, no les alcanza el plato de comida. Entonces, no hay una dicotomía entre trabajo y plan social. Está reconociendo no que hay una dicotomía entre trabajo social y... Lo que sí es cierto es que con el plan social le impedís tener un trabajo en blanco, porque si tiene trabajo en blanco no puede acceder a un plan social. No, es incompatible. No es así. La gente se consigue un trabajo en blanco, en negro, consigue trabajo en negro y changa, vive mendigando siempre, y eso es lo que ustedes quieren, pobreza y más pobreza, porque viven de la pobreza. Durante el gobierno de Néstor Kirchner había 2 millones de planes sociales. Bien, ahora hay 22 millones de personas cobrando algún tipo de ayuda estatal. ¿Vos sos de Juntos por el Cambio? No soy de Juntos por el Cambio. ¿De dónde sos? Del Frente Nos, de Juan José Gómez Centurión. ¿Y para quién juega? ¿Cómo para quién? Para Centurión, ok. Sí. Bueno, son de derecha, está bien. De derecha, ¿y qué? ¿De derecha popular? Pero Facu, vos pensás... De derecha popular, no, pero hablar de derecha... No, por supuesto, un nuevo concepto. Trump, Bolsonaro, Abascal en España, los votan los trabajadores, los votan los obreros, porque la izquierda dejó de representar a los trabajadores. La izquierda dejó de representar... Yo no estoy hablando de Bolsonaro. Disculpame, por algo, disculpame. Y no generó ningún puesto de trabajo. Disculpame, ok, por algo el 12 de septiembre... El ejemplo que van a dar es Brasil, Bolsonaro, donde, por ejemplo, hay miles de personas que se están muriendo otra vez por el COVID. Siempre el COVID, el COVID. Es una realidad. Es la misma excusa que usan ellos, que al gobierno le va mal por culpa del COVID. Yo no estoy negando que el COVID existe. ¿Por qué pones palabras en mi boca que no son así? Lo que yo estoy diciendo... No, es una realidad. Nadie viene a negarla, nadie la está negando. Yo estoy respondiendo a una acusación. No, yo estoy respondiendo a una acusación. No vino caminando a... No me hagan gritar, vamos de a uno. Va a ser el debate del otro día. A ver, sigan, está buenísimo el debate. Nosotros escuchamos con muchísima atención. Traten de dejarse hablar, o sea, debatan entre ustedes, pero traten de dejarse hablar. El COVID no vino a marcar la diferencia de nada. Se murieron 100.000 personas. Termina Agustina y responde Iñaki. Quiero terminar la idea. Primero, por un lado, o sea, por lo de los planes sociales, yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay un montón de jóvenes que están accediendo a los planes como forma de supervivencia. Yo, por ejemplo, también estoy a la espera de poder recibir uno, pero que no resuelve el problema a fondo de que, o sea, de tener para comer, por ejemplo, o llegar a fin de mes. Esto es una realidad que, por ejemplo, se viene de votar el salario mínimo vital y móvil a 33.000 pesos en cuotas, que afecta de manera directa a los planes sociales, como por ejemplo el programa Acompañar, el Potenciar Trabajo y el Progresar, que es de 15.000 pesos. Entonces, no podemos pensar ahora que se puede comer con 15.000 pesos. O sea, no sé, vos, si vos opinás que, por ejemplo, se puede comer con 15.000 pesos. Yo opino que no. Y después, por otro lado, que por lo que decían ellos sobre Bolsonaro, en ese lugar, en Brasil se aplicó la reforma laboral y no generó ningún puesto de trabajo. De hecho, se aumentó la desocupación. Es decir, el índice de pobreza son muchísimos más altos. Entonces, no podemos tomar de ejemplo lugares en donde están empeorando las condiciones de todos los jóvenes, no solamente en Brasil, sino que también en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, ahora hay una huelga de los trabajadores de Kellogg's en Estados Unidos que están denunciando las jornadas extenuantes donde hay trabajadores que se mueren en su puesto de trabajo. Entonces, esa es la realidad que también se vive en otros países. Desde ya que hay muchos trabajadores que están votando a esos partidos, pero la realidad que viven los jóvenes es esa, es decir, morirse en los puestos de trabajo. Entonces, yo no opino que se pueda discutir con esa realidad. Políticas que defiende el Fondo Monetario, que acuerda con el gobierno de ella. Entonces, no sean las izquierditas revolucionarias, porque es tu gobierno. El Frente Patria Grande es parte del gobierno. Tiene un bloque donde hay 3 diputados y son parte del bloque del Frente Patria Grande. La deuda fue Macri, el peronismo siempre la deuda. Porque cuando se contrajo la deuda, yo no escuché ni a la izquierda ni al kirchnerismo decir que si la deuda no la ratificaba el Congreso no iba a ser reconocida como legítima. No lo dijeron. Lo denunciamos siempre. Sí, lo denunciamos. La deuda patria también se denunció. Siempre lo denunciamos. Presentó un proyecto de ley para ratificar. El gobierno, por ejemplo, dijo que iba a investigar una deuda que nunca investigó. Por una crisis económica que estamos atravesando, fruto de los 4 años de macrismo, del neoliberalismo. Siempre la culpa es del otro. Ahora, yo vuelvo a preguntar, te voy a preguntar. No hay que pagar la deuda del FMI. Hay que pagar el FMI, me gustaría plata que pedís prestada, plata que tenés que devolver, es así sencillo. No importa quién la pedís. Sí, obvio que hay que pagar lo que pedís. Eso. Te pregunto, ¿por qué? Porque si pedís plata prestada, la tenés que devolver. No, el gobierno de Macri, es un principio básico. Chicos, vamos a hacer un punto acá. Ya vamos a seguir con el debate. Nos están pidiendo hacer un pase a noticiero y ya volvemos con el debate de los pibes acá en Altavoz. Ya venimos.